Entonces, como han podido ver, el fútbol que no es el fútbol moderno como reglas de juego, pero el fútbol que, digamos, tenía el principio del jugar con los pies y con las pelotas, estaba ya en la China y en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Y llega también en la Edad Media, ya en Francia, en el primer periodo de la Edad Media, en 1100 y algo, y sucesivamente. Vamos a explicar un poquito esto. Según los historiadores, parece que fueron los normannos en el 1100, 147, algo así, a introducir el fútbol en Inglaterra. Pero de todos modos, o que tú dices Inglaterra o que tú dices Francia, estamos siempre hablando de un área europea que tiene ya influencia desde la Magna Grecia y el Imperio Romano. Tenemos presentes que los Juegos Olímpicos vienen proprio dalla Grecia, Grecia y Magna Grecia. La Magna Grecia, para aquellos que muchos se confunden, que piensan Magna Grecia que sea siempre un área griega, en realidad la Magna Grecia es la que hoy sería Italia, o sea, la parte del sur Italia, no toda l'Italia, la mitad de l'Italia, del sur Italia. Toda esta área del sur Italia es la que se llamaba en aquella entonces Magna Grecia, que significa Grande Grecia. Allí llegaron muchos filósofos, cienciados, físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguimos sobre el fútbol. En la Gran Bretaña, aquí leo según la tesis, hasta el final del 1200 se llegan noticias de la presencia del juego del balón llamado large football. Una cronaca londinesa del 1175 dice que por el miedo de la violencia que se podía practicar por los pueblos que jugaban con este balón durante el carnaval, se hizo por cuenta del rey Eduardo II en 1314 prohibió el juego de este fútbol. Pues en 1388 un edito del rey Enrico V que lo puso otra vez en acción, pues luego fue prohibido otra vez, etcétera, etcétera. Y pues sobre todo estuvo presente el fútbol también entre Escocia y Francia, que hacían también varias competiciones. Se sabe además que los vikingos, estamos hablando proprio del norte Europa, insomma Suecia, por allí, practicaban un deporte siempre por cuanto riguarda balón, que se llamaba Knatterhix, no sé cómo se pronuncia, que estaba dividido en dos equipos con un capitán, etcétera, etcétera. El balón era muy duro, pesado, porque no estaba el aire, el sistema de la cámara de aire adentro, etcétera, etcétera. Y podía ser golpeada también a manos desnudas o con un bastón, lo que luego pues se le llamará también crick. El fútbol, en suma, desde la antigua Grecia, Roma, etc., y la Edad Media, llega por fin en el Renacimiento italiano. Se dice que en Italia, proprio en una ciudad donde el juego del balón fue el máximo fulgor, fue proprio en Firenze, o la que en español se le llama Florencia. Proprio en el periodo que se le llama fútbol florentino, el fútbol, insomma, de los nobles, y esto ya tenía prácticamente un sistema de juego que venía por
el juego que se llamaba Epixcoros, el juego insomma que habían inventado ya los griegos. Llegamos entonces casi a la edad moderna y se sabe que todavía estamos, digamos, ya pasado Renacimiento, estamos ya en 1617 y se sabe que en Inglaterra el príncipe de Escocia, que se llamaba Giacomo Stuart, quiso, digamos, crear reglas y sistemas de juego y, digamos, fue un renovador del fútbol, que pues luego será que será más tarde el fútbol moderno. El fútbol moderno que nace prácticamente, se consolida, vamos a decir, en Inglaterra, aún como ya hemos visto, tiene todo un recorrido muy antiguo y que da influencia de uno, de otro, y bueno, llega en Londres, se consolida en Londres en 1863. Sabemos también que en el 1891 nace la Nacional de Fútbol de Nueva Zelanda, en 1892 en Sudáfrica, por fin en Sudáfrica ya está presente el fútbol desde el 1892 como selección nacional, pero ya estaba antes. Esto porque llegaban muchos colonias ingleses y de varios otros países como también Holanda, etc. Y también sabemos que de Italia, la selección nacional de Italia está ya presente en 1898 y en Alemania en 1900, pero sabemos que, por ejemplo, el equipo del Genoa está presente en 1893, el club de fútbol que actualmente existe del Genoa, el club Genoa, es del 1893. Y los ingleses que llegan en Argentina con el fútbol es en el 1840 y el primer partido oficial será del 1867, pero ahora vamos a hablar del fútbol en Sudamérica, en qué momento y por qué nace. Ahora, ¿qué es el fútbol? Ahora, estamos hablando todavía del periodo del 1800, cerca del final del 1800, pero todavía se sabe que estaba la esclavitud. Pero tienen que saber que en aquella entonces, esto es un dato importante, de lo contrario se riesga de crear mitos y crear nada más confusión. Se tiene que decir que en realidad el fútbol, como así muchos otros deportes, no eran para el pueblo. En absoluto, quien cree que era jugado, practicado por la gente pobre, están completamente equivocados. El fútbol en realidad, como muchos otros juegos, estaban reservados solo exclusivamente para la nobleza. Solo exclusivamente para la nobleza. ¿Y por cuál razón estaba solo para la nobleza? Muy simple, porque tienen que saber que hasta el 1950, para así decirlo, cuando ya llega el boom de la tecnología, donde luego se desarrolla el teléfono, la radio, la televisión sucesivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Antes que estuviera el boom de la tecnología moderna me refiero, porque estaba ya la tecnología antigua, ya desde el Imperio Romano, pero tienen que saber que antes no estaban las industrias como hoy, no estaban las oficinas en la cantidad como hoy, y las escuelas no estaban para el pueblo, las escuelas eran solo reservadas exclusivamente para una élite. ¿Y por cuál razón? Por la simple razón que el pueblo, la mayoría, el pueblo proletario, solo podía
ser utilizado como mano de obra prevalentemente en los campos, a cultivar la tierra, o venían utilizados como esclavos para mover pesos, para construir edificios. Entonces el trabajador en aquella entonces no estaba como hoy protegido por sindicatos de los trabajadores, no estaba una civilización y leyes que protegían los del pueblo. Entonces el pueblo era explotado al máximo, y entonces desde la mañana, desde cuando se despertaban hasta cuando no se iba el sol, estos trabajaban y obvio que no tenían absolutamente la posibilidad de poderse meter a jugar de algo, no tenían hobby. ¿Cómo pasaba el tiempo el pueblo? Lo pasaban contándose cuentitos a voz, porque no sabían leer. La mayoría del pueblo era analfabeta, no sabían ni leer ni escribir. Se sabe que en aquella entonces, si tenían que firmar algo, hacían una cruz así con la pluma, porque no sabían firmar, ni siquiera sabían leer cómo se escribe, nada. Entonces, está claro que en aquella entonces el pueblo el tiempo para distraerse no lo tenía, eran solo trabajo y trabajo. La única cosa que hacían de diversión era hacer sexo en familia, tal vez contarse una historita, o algunos que se improvisaban a cantar algo, a bailar así, ma no estaba ni siquiera la música, porque no existía la radio, el giradischi, el disco, el gramófono, no existía para el pueblo, no existía, eran solo cosas para los ricos. Y entonces el pueblo no podía jugar a fútbol, jamás. Y además la nobleza no permitía al pueblo de poder jugar a fútbol o jugar a todas las cosas que eran de distracción, de diversión para la nobleza, porque querían mantener un determinado destaque y no querían que el pueblo se distrayera. Y además no podían distraerse porque el cansancio del trabajo era talmente fuerte que no podían jugar en absoluto. Entonces, dicho esto, tenemos que considerar que como que el fútbol era solamente un deporte para una élite, para la nobleza. Se sabe por las investigaciones que el fútbol inglés era solamente, pertenecía solamente a los príncipes, a la aristocracia, a los nobles y también a los empresarios, a los poderosos ricos, banqueros, toda una élite de gente con dinero, nada de pueblo. Entonces, ¿cómo llegó el fútbol en Sudamérica? Muy simple. El fútbol estaba en mano de la nobleza inglesa y aristocracia inglesa y todo el poder empresarial de la Inglaterra. Y la Inglaterra como que quería dominar y conquistar muchas áreas del Nuevo Mundo, lo que sería todas las Américas, o sea, América Latina y Norteamérica, etcétera, etcétera. Y entonces, para dar su presencia del poder inglés, decidieron también de introducir industrias que eran, por ejemplo, de ferrocarril, de gas y de otras que incluso eran de cultivo de especias, etcétera, etcétera. Y entonces obviamente se hizo una inmigración. De hecho, no acaso que toda la inmigración en todas las Américas vienen de europeos, porque se necesitaban ingenieros, arquitectos, cultivadores de la tierra de una manera europea, no indígena de América Latina. Se necesitaban artistas, ingenieros, industriales, comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente todo esto se necesitaba trasladar muchos europeos en las Américas. Por eso que en Europa se hizo
forzosamente una crisi económica y de incluso de saqueo de tierra propio en Europa, para hacer que, quitándole la tierra a los campesinos, muchos campesinos europeos se vieron obligados a trasladarse en el Nuevo Mundo con la promesa que allí iban a ganar más dinero, que le prometían tierra gratis, etcétera, etcétera. Entonces muchos se trasladaron en las Américas y allí se empezaron a construir cosas, etcétera, etcétera. Entonces, en esto se abrieron también inversiones de grandes industriales, y en estos estaba también prácticamente la presencia de Inglaterra, en particular manera en Sudamérica. Cuando decimos Sudamérica me refiero prevalentemente al área entre Brasil, Argentina, Uruguay, esta área, tal vez un poco de Paraguay, Chile, pero prevalentemente Argentina, Brasil, Uruguay. Esta es el área de Suramérica, sur, donde empezaron a invertir los inversionistas ingleses. Y por supuesto los inversionistas ingleses llevaron también el fútbol. Ahora, se tiene que saber, eso por cuanto se lee da las tesis que yo he investigado en varios, que los ciudadanos de la majestad diplomáticas, funcionarios de empresas de gas y del ferrocarril fueron los primeros a practicar el fútbol en Sudamérica. O sea, no fue una persona, sino que fue toda una élite de empresarios y pertenecientes como funcionarios de estas empresas que pertenecían a la majestad victoriana de Inglaterra. Y de hecho se llamaban partidos victorianos en honor de la reina Victoria en Uruguay y Argentina entre el 1889 y 1895, y también en Brasil se hicieron varios partidos jugados entre súbditos británicos de la Sao Paulo Railway y de la Gas Company. En práctica, para exaltar sea la reina Victoria de Inglaterra y sea para exaltar los nombres de las empresas del gas, del ferrocarril, etcétera, etcétera, se creaban clubes de fútbol que representaban tal empresa, lo mismo que sucede hoy. La Juventus, que es Fiat Chrysler, l'Inter hoy es del magnate multimillonario chino, pero antes era del petrolero italiano Moratti, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la monarquía, el poder, que el poder significa dinero, no los políticos. Entonces, todo esto es para exaltar la reina de Inglaterra, Victoria. De hecho, se hacían estos partidos en honor de la reina de Inglaterra, no por otras razones. Era una exaltación para promover la Inglaterra en Sudamérica. Esta era la idea. Y obviamente estos partidos que venían organizados, esto por cuanto se lee en los varios libros y tesis sobre la historia del fútbol de Sudamérica, se dice que prácticamente estos clubes de fútbol que eran practicados para por parte de funcionarios diplomáticos de la reina de Inglaterra, etcétera, etcétera, todos estos tenían clubes que eran reservados solo exclusivamente a la inmigración nobleza, no inmigración proletaria, solo exclusivamente para la nobleza inglesas que estaba en Sudamérica, entre Uruguay, Argentina y Brasil. Se sabe también que en el 1893 nace Argentina Football Association,
que no permitía que durante los partidos se pudiera hablar en idioma español. Es decir, que incluso está escrito proprio aquí nella tesi, que si un futbolista cometía una falta, este le tenía que pedir disculpa al otro futbolista, pero no pronunciando palabras en español, sino solo exclusivamente en inglés, para que se hacía promoción de la cultura inglesa, porque esto era todo un sistema para exaltar el poder de Inglaterra. Pero seguimos. Se sabe que pues nació la Federación Brasiliana, que fue la última a nacer, que nació en el 1914, y pues digamos que el año convencional del nacimiento del fútbol en Brasil sería precisamente 1895, pero esta fecha que dice 1895, el nacimiento, digamos, del fútbol convencional, no es una fecha que dice cuando nació el fútbol en Brasil. En realidad el fútbol en Brasil, así como en Argentina y en Uruguay, nació antes. ¿Por qué? Primero se hacían experimentos, primero se hacían partiditos que eran solo exclusivamente entre pequeños nobles, pues luego se empezó a crear un desarrollo de club más grande. Entonces, en este periodo de cuando está para terminar el 1800, es proprio el periodo en el cual el poder de la Inglaterra y de otros países deciden de abolir, de prohibir la esclavitud. Entonces, al prohibir la esclavitud ya se empezaron a reclutar pueblo y a darle a conocer el fútbol también a la gente proletaria. ¿Por cuál razón? Por la simple razón que para crear más clubes y para crear un sistema de fútbol que fuera más difundido, no era posible utilizar solo exclusivamente futbolistas que eran de la nobleza, porque habrían sido demasiadamente pocos. Se sabe que algunos se infortunaban y no tenían con quién reemplazarlo. Entonces, de allí surgió la idea de financiar un sistema de escuela de fútbol también para los pobres. De esta manera pudieron crear más clubes, más futbolistas y crear incluso más público, y de esta manera se empezó a difundir el fútbol en todo Sudamérica, y se sabe que pues del Sudamérica todo el resto de las Américas. Se sabe que contemporáneamente también en Estados Unidos se empezaban a abrir escuelas de fútbol, así como también en Sudáfrica, como se sabe, y obviamente en Europa ya estaba desarrollado. Pues enseguida llegaron también italianos, alemanes, españoles, portugueses, etcétera, etcétera, que dieron amplificación a esto por cuanto les guarda el fútbol de Sudamérica. Pero la pregunta es, ¿por cuál razón que en Sudamérica nació un fútbol mucho más técnico respecto a otros países? Se lo voy a contar en el próximo video. Hasta pronto.